esto es lo más importante, es donde llega el secreto de las compañías, que es un código que hay que marcar. Ahora, gracias a este dispositivo, tenemos una red móvil 4G. Vamos a probarlo. Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar uno de los secretos mejor guardados de todas las compañías telefónicas. Cómo tener gratis una red de internet 4G en tu teléfono móvil. ¡Vamos allá! Para construir nuestro dispositivo 4G y poder tener internet gratis e ilimitado en nuestro teléfono móvil, necesitaremos los siguientes elementos, que además son muy fáciles de conseguir. En primer lugar, cómo no, necesitaremos un teléfono móvil. Luego, cable, un trozo de 28 centímetros aproximadamente y otro trocito de cable. El siguiente es un cable de carga para nuestro teléfono móvil, que además transmite datos, y también un imán. Este imán tiene un diámetro aproximadamente de 50 milímetros. Además, como no, una tarjeta SIM, nano SIM o micro SIM. No importa, porque lo que realmente necesitamos es el chip de la tarjeta. Vamos a ver cómo se fabrica esto. Lo primero que tenemos que decir acerca de nuestro teléfono es que debe ser un teléfono móvil, un smartphone, capaz de soportar la red 4G. Luego, como comprobaremos ahora mismo, veréis que no está el wifi habilitado, ¿de acuerdo? En esta tarjeta SIM no tengo datos. Por lo tanto, si yo entro a internet, pues no hay conexión. No hay conexión y no hay conexión. Retrocedemos. Entramos en YouTube. Tampoco hay conexión. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar a construir nuestro dispositivo receptor 4G. Vamos allá. En primer lugar, necesitaremos pelar los extremos de este cable. Un poquito solamente. Un poquito por aquí. Y otro poquito por aquí. ¿De acuerdo? Pelaremos también los extremos de este cable. Lo siguiente, de todo este cable necesitamos solamente la parte del conector al móvil, así que esta parte la eliminamos. Esto fuera. Y también debemos pelarlo. Cortaremos un trozo aproximadamente así, un par de centímetros. Muy bien. Cortamos el sobrante, los hilos estos que lleva dentro. Bien cortaditos. Muy bien. Y también pelaremos los extremos del cable. Uno. Y dos. Enrollaremos bien las puntas. Y seguimos con el siguiente paso. Ahora ponemos esto aquí con el imán encima y vamos a empezar a
poner un poquito de estaño en las puntas de los cables. Un poquito de estaño en la punta de los cables. Perfecto. Muy bien. Ahora cogeremos nuestra tarjeta nano SIM en esta posición, con el corte, el troquelado por aquí, y la pegaremos sobre el imán. La vamos a pegar aquí. ¿De acuerdo? El imán, junto con el dispositivo que vamos a hacer, lo que va a hacer es un amplificador para que esta tarjeta reciba la red 4G. Vamos allá. Para pegar la tarjeta pondremos un poquito de cola caliente. Y pegamos la tarjetita. Quitamos los restos de cola y verificamos que ha quedado bien pegada. Hay que decir también que este imán es un imán de neodimio, ¿vale? Antes he dicho el tamaño, 50 milímetros. Debe de tener obligatoriamente este agujero en el centro, ¿de acuerdo? Tiene 4 milímetros de espesor el imán. El polo norte del campo magnético del imán lo tiene ubicado en esta cara. Por lo tanto, la tarjeta irá pegada en la cara del polo norte del campo magnético del imán. Muy bien. Lo siguiente que haremos será enrollar este cable en el imán de la siguiente forma. Primero, esto va así, y damos de atrás hacia adelante una vuelta. Dos vueltas. Bien apretaditas. Y 3 vueltas. ¿De acuerdo? Ponemos así. Y ahora procedemos a soldar los cables en la tarjeta SIM. Para poder soldarlo bien, voy a aplicar un gel decapante que hará que la soldadura se aplique correctamente. Y soldamos con un poquito de estaño . Con lo cual aquí ha quedado un poco largo el cable,
Entonces lo cortaremos. Y le volveremos a poner estaño. Este cable lo soldaremos aquí. Perfecto. Y este lo soldaremos aquí abajo. De modo que nos quedará así. Ahora, para que quede mejor, remataremos un poquito el trabajo y quedará más bonito. Lo siguiente que haremos es coger el cable de transmisión de datos y de carga del USB y pasaremos por este agujerito el cable. Pasamos por este agujerito así, aproximadamente así, y soldamos estos cables. El cable negro va aquí. Y el cable rojo va aquí. Quedando de esta forma. Por último, tenemos que soldar este cable, que solamente nos hace un puente entre aquí y aquí. Entre aquí y aquí, de forma que nos quedaría así. Tenemos que tener mucho cuidado en que las soldaduras no junten cada uno de los pines. En esta de aquí abajo no importa, porque este pin y este iban unidos por debajo, así que no importa. Bueno, repasamos. Damos 3 vueltas. Un cable va en el pin este de arriba derecho y el otro en el de abajo izquierdo. Ponemos el cable rojo del conector USB hacia el móvil, el cable negro en el pin central izquierdo y el cable rojo en el pin inferior derecho. Y por último, hacemos con un cable un puente entre el pin superior izquierdo y el pin central derecho. De esta forma ya tendríamos conectado nuestro receptor 4G. Ahora, con la pistola de cola caliente ponemos cola por todo para que no se junten los cables. Así. Así. Y así le damos también un poquito de robustez para evitar que se rompa con el más mínimo golpe.
Sí, muy bien. Otro poquito por aquí. Y por la parte trasera pondremos otro poquito aquí para darle robustez al cable. Una vez se ha enfriado la cola, retiramos el exceso. Todo lo que sobra. Nos ha quedado esto. Este sistema con el imán lo que hace es amplificar la señal. Y la tarjeta 4G ahora nos dará la señal 4G en el móvil. Ahora, para darle un poquito más de robustez, lo que vamos a hacer es enrollar esto con cinta aislante. Ahora, para darle un poco más de robustez a nuestro dispositivo receptor 4G, lo que haremos es enrollar cinta aislante. De esta forma quedará bastante más compacto y mucho menos frágil. Muy bien, como podéis ver, nuestro módulo 4G está muy bien compactado con la cinta aislante. De esta forma evitaremos que se desuelde ningún cable, ¿vale? Aquí tenemos nuestro conector USB que irá a la toma USB de nuestro teléfono móvil. Vamos a probarlo. Tenemos aquí el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Pinchamos ahí, en el icono de YouTube. Todavía no hay internet. Reintentar, no hay internet. Muy bien. Conectamos el módulo receptor 4G, pero todavía no va a funcionar. Todavía no va a funcionar. ¿Veis? No hay internet. Ahora, esto es lo más importante. Es donde llega el secreto de las compañías, que es un código que hay que marcar. Con ese código secreto habilitaremos nuestro receptor 4G. El código secreto es el siguiente: asterisco, asterisco, 1582237 almohadilla, y a continuación fijaros, voy a poner el dedo apoyado ya en la tecla de apagar el teléfono, porque en cuanto yo le dé a llamada tengo que apagar el teléfono rápidamente. Vamos allá. Si no lo hacéis así no va a funcionar. 1, 2, 3. Y apagar y reiniciar. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Ahora esperamos un momentito y, como vemos, aquí ha aparecido el icono de 4G. 4G. Vale. Ahora, en teoría, sí que ya, gracias a este dispositivo, tenemos una red móvil 4G. Vamos a probarlo. Vamos a ver. The Crazy Channel. Aquí está nuestro canal. Aquí tenemos otro vídeo muy interesante, energía infinita gratis. El spinner a máxima velocidad. Entramos en este vídeo, por ejemplo. Y aquí está. Perfecto. Tenemos internet totalmente gratis. Internet gratis. Muy bien. Ahora entramos aquí en Google Chrome
Crazy Channel, buscamos, nos sale aquí. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. El secreto mejor guardado de todas las compañías telefónicas. Con una tarjeta SIM, un imán y unos trocitos de cable. Esto es súper sencillo. Pues nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, compartid, dadme un like y nada, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias, amigos.